Dios les bendiga, amados. Es una bendición como siempre, ¿verdad? Y bueno, es dejar que el rocío, ¿verdad?, a través de la alabanza pueda venir a nuestra vida, preparar nuestro corazón, ¿verdad? Que el Espíritu Santo invitado pueda hacer una gran obra en nosotros. Y hoy vamos a continuar nuestro manual del crecimiento familiar y con el tema del principio de dar. Hay muchas cosas que tenemos que aprender. Ya hemos visto algunos aspectos. Lilicita participaba enseñándonos qué es dar, ¿verdad? En cuestión de la ofrenda, veíamos qué es dar en cuestión personal, pero ahora vamos a ver el principio de dar a través de lo que Dios ha dado y lo que Él pide también. Esperemos llegar hasta allá, pero si no, lo veremos en otra ocasión. Así es que, amados, vamos a orar y esperando que todos estén bien y deseando que todo aquel que esté pasando por enfermedad, el Señor lo visite con el favor. ¿Verdad? Ahí estamos orando para que todos, sin excepción, en casa de deleite estén disfrutando de la bendición de estar en la comodidad de su hogar y disfrutando su familia, disfrutando su casa, ¿verdad? Que es también muy importante que aprendamos a valorar. Así es que vamos a orar, amados, y Dios me les bendiga en esta hermosa tarde. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos concedes, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos auxilie de tal manera que pueda sembrar una semilla, Señor, en nuestro corazón, que pueda dar fruto al 100%, es nuestro deseo. Y deseando, Señor, que tu Espíritu nos llene, te damos gracias anticipadas y bendecimos a toda tu casa de deleite, donde quiera que estén, Señor, y en las actividades que estén, y no dejamos de orar, bendecir a aquellos que tienen su trabajo, Señor, que están trabajando. Guárdalos, Señor, protégelos, Padre, y concédele siempre tu favor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Ok, vamos a ver, amados, el principio de dar. Y para ver el principio de dar, vamos a Hechos 20:35, que dice: y tened presente las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, si el Señor está recomendando, hemos hablado y hemos dicho que ser hijo de Dios no nada más es un eslogan, un refrán, sino ser hijo de Dios es buscar a través de la palabra cómo ser un verdadero hijo de Dios, cómo podernos parecer más al Señor. ¿Verdad? Dice la Escritura en el Génesis que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Obviamente se perdió esa imagen y semejanza, ¿verdad? Saliendo del huerto Adán y Eva, diríamos del potencial que Dios había puesto en esa imagen y semejanza, pero sabemos que ahora a través de Jesucristo tenemos la oportunidad de volver a retomar esos principios que el Señor nos ha establecido o nos quiere trasladar a través del consejo para que nosotros vivamos en Él. Entonces, ¿qué es? Más bienaventurado es dar, quiere decir doblemente bendición hay en dar que en poder recibir. Entonces yo quisiera que viéramos que la palabra dar usada en este versículo es la palabra didomi. Y didomi es conceder, aparte que es dar, es conceder. Entonces, ¿de qué manera concedemos? Yo creo que hoy es muy importante que pongamos atención, porque ¿qué sería confiarle a alguien algo? Cuando uno tiene relaciones sentimentales, estamos hablando del matrimonio, tenemos que aprender a confiar. No es de que veamos para confiar o que la gente nos muestre para poder confiar. No, no, no. Debe de haber un código en nuestra vida, un principio en nuestra vida de poder confiar, porque no confiamos en la persona, no confiamos en la situación, no confiamos en el trabajo, no confiamos en lo que tengamos, sino debemos de tener nuestra confianza directamente en Dios, pero también significa entregar. Entonces, este principio de dar que está en este versículo es saber entregarse también. ¿De qué manera me entrego? Me entrego porque me gusta, me entrego porque quiero, me entrego porque deseo, me entrego porque estoy de buenas o me entrego porque Dios me está pidiendo una entrega. Y vamos a ver la profundidad de esta palabra dar como principio de parte de Dios. Pero también dice que es libertad. Entonces debemos tener libertad para dar, sí, también. Y debemos de tener una buena administración para dar también. Entonces, ¿cuál es nuestro concepto que tenemos en nuestra mente cuando damos? Realmente hay libertad para dar, porque incluso para darle al Señor también debe de haber liberalidad, debe de haber un corazón, ¿verdad?, agradecido, y también un corazón abundante para darle al Señor y con esa libertad que dice la Escritura. Ahora, también significa ofrecer. ¿Qué ofrezco, verdad? No es de qué me van a dar, sino yo qué puedo ofrecer también. Miren, amados, lo que estamos hablando son cosas muy difíciles de poder
ejecutar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados solo a recibir y estamos en la posición donde no hay doble bendición en solo recibir. Debemos de aprender a dar, pero también significa permitir. Entonces, ¿qué es lo que permitimos? A veces cuando hablamos de esta palabra permitir, pareciera que nos estamos refiriendo al mal, ¿verdad? Si le permito la entrada al mal o esto, pero no, amados, ¿qué es permitir? Viene la palabra de Dios y yo tengo que reaccionar para dar, para permitir. Entonces, permitir no es de que si quiero, si tengo ganas o si deseo permitir, no, 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 permitir debe de ser entonces un principio dentro de nosotros para poder darnos. Y entonces eso, cuando nosotros nos damos porque Dios nos está pidiendo que demos, entonces se convierte en una ofrenda agradable para Dios. Mientras este principio no lo entendamos ni lo ejecutemos, no puede venir la bendición, pero significa también poner. Entonces, ¿qué pongo? Pongo de mi voluntad, pongo de mi deseo, pongo de mis pocas fuerzas, ¿verdad? Para hacer del agrado del Señor y entonces procurar siempre caminar en obediencia. Y fíjense también, significa presentar, o sea, cómo me presento delante de Dios. O sea que a veces vamos a la iglesia, ¿verdad? Y creemos que ya estamos presentes y que ya nos presentamos. No, 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 debemos de aprender a presentarnos. ¿Qué presente llevo? ¿Cuál es mi intención para llegar a la casa de Dios? Es alabar a Dios con libertad, con todo mi corazón, presentarle un gran presente a Dios como ofrenda agradable, o cómo me presento. O sea que si te das cuenta, realmente dar es completamente accionar, pero no accionar a nuestra voluntad o nuestra mente, sino accionar de acuerdo a lo que dice la palabra. Y es procurar, diría yo, ¿qué procuro en la vida? ¿Qué es lo que yo procuro en el matrimonio? ¿Qué procuro en la relación? Discúlpenme, amados, pero hay un serio problema en el matrimonio porque nadie procura hacer nada. Nadie procura entregarse, nadie procura encontrarse, nadie procura preparar el ambiente. Nadie se prepara para accionar, sino que solamente a veces diríamos, ¿verdad? No nos distanciamos mucho de los animalitos, ¿verdad? Porque respondemos entonces a una necesidad fisiológica y no estamos respondiendo de acuerdo al consejo de Dios. También significa producir. Entonces, hablemos del matrimonio. ¿Qué producimos en el matrimonio? A ver, producimos una relación armoniosa, producimos una atmósfera de paz y de tranquilidad y de cordialidad. Ahora, producimos nosotros un tiempo especial para ser del agrado de Dios. Miren, amados, aquí hay un serio problema porque la gente cree que debe ser del agrado de ella o del agrado de él. Discúlpeme, eso no es lo que dice la Escritura. Yo tengo que aprender a producir una relación, y esto lo hemos dimensionado aún cuando hablamos de las familias. ¿Cuántas personas, los padres de familia, no crean una atmósfera familiar? No saben cómo hacerlo. Tienen miedo de poder establecer reglas, tienen miedo de poder establecer autoridad en casa, y entonces esa atmósfera de libertad, el problema de todo esto no es de que si haces o no haces, sino que esta atmósfera se hereda. Todas las demás generaciones van a vivir de la misma manera, sin enfrentar los problemas, sin ponerle solución a las dificultades que hay en casa, y esto entonces nos va a provocar que nosotros no produzcamos eso que Dios quiere que hagamos. Ahorita ya se me quería salir, pero no, amados, vamos a ir avanzando poco a poquito. Pero también significa repartir. ¿Y yo qué reparto? A ver, pregúntate. Yo quiero que te preguntes, quien me está escuchando, ¿qué es lo que reparte? ¿Qué tiene para repartir? Porque a veces pareciera que solo el varón, que es el proveedor de la casa, se tiene que repartir, pero no, amados. Yo creo que todos en casa tenemos que aprender a repartir. ¿Qué repartimos? Podemos repartir nuestro tiempo, podemos repartir nuestro cariño también, podemos repartir nuestra fidelidad, podemos repartir nuestra forma de dar más allá siempre. O sea que eso sí lo podemos hacer. Significa tener, amado, porque obviamente el que da siempre va a tener. El principio de dar Dios lo estableció para que cuando tú des, entonces puedas recibir. Se activa el receptor del poder recibir cuando tú das. Pero significa misericordia, man. Y cuando hablamos de la misericordia, quiere decir que Dios es misericordioso con todos los pecadores, y Dios extiende su perdón para todos. Pero entonces, ¿por qué nosotros cuestionamos para dar algo? Cuestionamos si me siento bien o me siento bien, si me han tratado bien o no, si me han sacado a pasear, si me han concedido mis caprichos. No, amados,
No, 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 no. La misericordia el Señor se la concede siempre al ser humano y dice la palabra que todos los días son nuevas sus misericordias. Y preguntémonos nosotros, ¿en qué hemos tenido misericordia? ¿O qué hemos dado por lo menos por misericordia? Cuando habla la palabra de cumplir el débito conyugal, habla de la palabra bondad y diríamos que en qué hemos sido bondadosos, en qué hemos sido bondadosos con respecto a la misericordia. Tendríamos entonces que preguntarnos esta tarde de qué manera estamos creyendo la palabra y de qué manera estamos administrando el dar en nuestra vida. Sigo adelante, amados. Vamos a ver que también significa la que puso en su conciencia, o sea que la ley, amados, o sea que el principio que Dios quiere establecer en nosotros, en el pasado lo estableció en la conciencia a través de la ley mosaica. Las leyes del Señor en el pasado estuvieron vigentes y ahora también están vigentes, pero vamos a ver un poquito de esas leyes, ¿verdad? ¿Cuáles son las leyes vigentes? Éxodo 31:18, vámonos para allá. Dice, y cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. O sea que si nos damos cuenta, el Señor siempre ha dado en todas las generaciones, en todos los pasados han recibido siempre, nos estamos remontando desde el principio, ¿verdad? Como dice que les dio, ¿qué les dio? Les dio su ley, escribió con su propio dedo lo que quería trasladarles, lo que quería trasladarle a su pueblo. Entonces, el Señor desde el principio nos está enseñando cómo dar, sí, estableció, por eso yo decía, ¿verdad? No ponemos orden en casa y aquí estamos viendo que el Señor, ¿para qué le dio la ley? Diría yo, ¿para qué le escribió con su dedo? ¿Será que Dios escribió para que hubiera orden? Entonces, si nosotros tenemos el consejo de Dios, debe de haber orden. Ahora, vayamos adelante, amados. Romanos 3:27 dice, ¿dónde está, pues, la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Aquí tenemos una ley vigente que es la ley de la fe. Por eso te decía yo que el poder dar, necesitamos dar no porque veamos, no porque escuchemos, no porque estemos a gusto, sino que tenemos que aprender a dar. ¿Por qué? Porque esa ley de la fe debe de estar establecida en nuestro corazón. No veo cosas buenas, no veo cambios tal vez en la amada, en el amado, no veo cambio en los hijos, no veo cambio en mi trabajo. Bueno, entonces tienes que activar la ley de la fe. Señor, no veo nada, pero yo sé que voy a ver porque tú eres fiel. Yo sé que si puedo confiar en ti, tú nunca me vas a abandonar, tú nunca me vas a abandonar, tú nunca vas a dejar de darme una respuesta porque tú eres un Dios que cuando alguien llama o clama, tú respondes. Entonces esa ley debe de activarse y precisamente viendo el manual del crecimiento matrimonial, se necesita tener fe en el matrimonio. ¿Cuántos ven solo sus problemas? Y no le meten fe, le meten odio, le meten golpes a su relación. En lugar de tener fe y decir, Señor, ayúdame, yo sé que esta relación fue aceptada por ti, fue aprobada por ti, llegamos al altar, recibimos tu bendición. Entonces lo único que tienes que hacer es aprender a esperar en Dios y recibir el consejo y se activa esa ley de la fe. Pero hay otra, amado. Gálatas 6:2 dice que hay otra ley. Llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. O sea que también tenemos una ley con respecto a Cristo. ¿Qué pasa cuando tratamos de entender estas palabras? Obviamente la ley es su voluntad, la ley es el consejo que trata de poner orden en nuestra vida para darnos crecimiento. Pero cuando hablamos de Cristo, la palabra Cristo realmente involucra cero mezclas. Cero mezclas porque es aceite, ¿verdad? Y el aceite no acepta mezclas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros caminar entendiendo que esa ley, amado, no nos permite estar viviendo con un pie en el mundo y con un pie en el Señor? No debemos de caminar en ser frío o caliente y terminar en tibio, sino debemos de caminar en ser siempre calientes, siempre ardientes delante del Señor. ¿Para qué? Para recibir esa bendición. Entonces, cuando nosotros no aceptamos mezclas en nuestra mente, en nuestra vida, damos oportunidad a que esa ley de Cristo venga a reafirmar las promesas, a reafirmar nuestras bendiciones y hacerse cargo de nuestra familia, de nuestra relación, de nuestro trabajo y de todas las cosas que nosotros estemos desarrollando. Quiero seguir adelante, amados. Vamos a ver
que el Señor entonces quiere que sean escritas, ¿verdad? Anteriormente también en la mente y corazones, pero por el Espíritu Santo. Lo que el Señor quería es que no nada más estuvieran unas tablas y que todos supieran que hubiera sido por su dedo escrito, sino que realmente lo que quería el Señor es que quedaran grabadas en su corazón, que entendieran que la obediencia a Dios no era porque ahí decía las tablas, sino porque realmente entendieran el gran amor que Dios estaba ministrando para traer como consecuencia una bendición. Hebreos 8:10 dice: porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, fíjate bien, y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, analicemos la voluntad de Dios, porque aquí está diciendo que Él nos está dando, dice, pondré mis leyes, le voy a dar mis leyes, les voy a ayudar con mis leyes, les voy a enseñar con mis leyes. Ellos van a aprender a través de mis leyes y ellos van a saber por qué razón les estoy dando mis leyes. Entonces, ¿cuántos de los que me están oyendo en realidad saben que cuál es esa ley que el Señor quiere que esté escrita en nuestro corazón, pero también dice que las quiere poner en nuestra mente? Porque hemos hablado y hemos dicho, cuando estudiamos la mente, entonces decimos, ¿verdad?, que es más fácil hacer lo que tenemos en mente que lo que creamos. Y la gente así ha vivido engañada a través de su mente, porque no ha entendido que la palabra de Dios, si bien llega primero a nuestra mente, tiene que bajar a nuestro corazón. Por eso aquí dice primero, yo la voy a poner en tu mente, pero quiero que baje, quiero que queden escritas en tu corazón. Y dice, porque yo quiero ser tu Dios para que tú también seas mi pueblo. Entonces, si nos ponemos a pensar en esta tarde, diríamos, ¿por qué mi relación tiene altibajos? ¿Por qué mi relación no está funcionando? ¿Será porque no has aprendido a dar? ¿Será porque en la relación solo estás esperando recibir? ¿Será que solo te manifiestas hablando de intimidad como un costal ahí nada más, ¿verdad? Sin participaciones. Entonces yo diría, ¿qué es lo que estás permitiendo? ¿Qué es lo que estás ofreciendo? ¿Qué es lo que estás dispuesto a dar? Porque si no estás dispuesto a dar nada, entonces yo diría, ¿de qué se está construyendo tu matrimonio? De acomodarte a lo que sientes o acomodarte a lo que dice la palabra, que eso sería lo mejor, que mejor vivamos obedeciendo a Dios que esperando que alguien nos haga vivir de una manera cómoda. Discúlpame, amados, este camino ya sabemos que no es miel sobre hojuelas si no buscamos a Dios. El Señor quiere construir un matrimonio lleno de deleite, lleno de bendición, lleno de, diríamos, de principios en nuestra vida, y aprendamos a que salga por default en nuestra vida el dar siempre, el querer dar, el querer participar. ¿Cuánta gente solo se acomoda a recibir? Y además hasta ni saben recibir tampoco, porque o son malagradecidos o no valoran lo que reciben, o definitivamente uno se pusiera a pensar, bueno, si no sabe recibir, yo te pregunto, ¿sabrá dar? ¿Realmente tendrá el deseo de dar? ¿Tendrá el deseo de permitirse mostrarse con la persona amada? Yo tengo serias dudas, amado. Entonces, Dios quiere ser nuestro Dios y nosotros tenemos que ser pueblo de Él, pero siempre y cuando permitamos que entre a nuestra mente lo que Él quiere poner y que baje a nuestro corazón también y quede escrito lo que Él nos está dando del consejo de su palabra. Ahora vamos a ver que cuando Dios decreta una ley, lo hace con un principio eterno. Gálatas 6:7. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Aquí dice, eso también segará. Entonces, ¿cómo? Pregunta, ¿verdad? En el matrimonio, ¿realmente siembras? Yo tengo mis dudas. A lo mejor y siembras por la lógica, yo diría, ¿verdad? Hay una relación sexual, bueno, siembras una semilla y a los 9 meses ya llegó el producto de esa semilla, pero esa siembra pareciera así, pero no, porque aún la semilla tiene que sembrarse, una semilla que vaya con la bendición de Dios, una semilla que ya lleve un código de bendición, que después de haber pasado por el altar, por la bendición del altar, entonces venga la siembra de la semilla. Eso va a ser una gran bendición. Pero ¿cuántos según están sembrando semillas sin tener pacto en el altar?
Entonces, cuando no se tiene pacto, lo más seguro es que esa semilla sembrada sea una semilla que trae maldición y ni modo va a tener que caminar en la maldición. ¿Por qué? Porque nadie llevó al altar esa semilla para bendecirla, para limpiarle todas las maldiciones y poder sembrar una semilla limpia para que el Señor entonces se encargara de bendecirlo todos los días de su vida. Eso lo ganamos nosotros cuando queremos dar, cuando queremos permitir, cuando queremos obedecer, cuando queremos compartir, cuando sabemos administrar lo que damos. A ver, en la relación pregunta de nuevo, ¿qué es lo que estás dando? En realidad, ¿qué das en esa relación? Porque pareciera que algunas, ¿verdad?, atienden al varón porque lo merece, no porque obedezcas a la palabra o porque digas tú, es que tengo que obedecer a Dios. No, aquí ya hay un escáner, ¿verdad?, en general en los matrimonios. Merece, sí, no merece, no. Entonces, si hay menosprecio, hay rechazo, ¿por qué? Porque no se sabe dar. O sea que este principio que estamos viendo hoy no nada más nos va a hacer crecer, nos va a hacer entender la relación cómo debe de ser, porque Dios la diseñó así. Dios la diseñó como Él es. Él es dador y nosotros tenemos que aprender a darnos y a dar también. Ahora entonces, amado, ¿qué estamos sembrando? Porque aún en la relación hay serios problemas porque lo que se siembra es odio. Lo que se siembra es dolor. Y cuando se recibe la cosecha del odio y el dolor, ya el hombre ya sale corriendo, ya sale a buscar a su mamita y a su papito. ¿Por qué? Porque ya la fiera, ni modo, ¿verdad? Se cansó de tantos malos tratos, se cansó de humillaciones y de golpes y ya de repente, diríamos, volvió en sí, ¿verdad? Y se fue contra de él y ahora sí salió corriendo, diríamos, el cobarde, ¿verdad? Porque no sabe dar y no sabe construir una relación a través del dar. Entonces quiere decir que si tú aprendes a dar, va a haber crecimiento en tu matrimonio, va a haber crecimiento en tu relación y lo mejor, va a haber una bendición de Dios en tu casa. Entonces, ¿qué estamos sembrando? Diría. Preguntémonos, ¿qué estamos sembrando? Podemos estar sembrando también menosprecio, podemos estar sembrando también tristeza, podemos estar sembrando en la relación, diríamos, ¿verdad? Eso se me fue la palabra, eso de que ignorar a los demás, ¿verdad? Meterle ignorancia. Indiferencia, exactamente, ¿verdad? Eso es lo que estamos sembrando, pero después queremos cosechar cariño y muamua y que se te aviente la amada a los brazos, pues realmente no va a ser así, porque lo que siembres, eso es lo que vas a cosechar. Esa es una ley y es un principio de dar. O sea que el principio de dar, cuando tú tienes semilla, dice la Biblia que todos tenemos semilla para dar y eso se llama ofrenda. Ahora, yo no sé cuántos han perdido ese principio o cuántos han olvidado o cuántos ni siquiera sabían que era un principio del dar, ¿verdad? ¿Cuántos han dejado de dar? ¿Por qué dejan de dar? Porque realmente no es un principio. Podríamos decir es una emoción, es pues ni modo, los demás están dando, tengo que dar, es como para que no digan los demás, ¿verdad? Pero no es un principio en su vida. Y lo que Dios quiere es que tengamos principios, que caminemos a través de principios y que sembremos mejor armonía, amados, sembremos felicidad, sembremos gozo y vamos a cosechar gozo, sembremos abundancia. Miren, amados, es difícil, es cierto, el poder ser generoso, el poder, como dice, el dar es libertad, tener libertad para dar es muy complicado, amados, no es fácil, pero sin embargo, viene una doble bendición. Hemos estado hablando que cuando nosotros agradamos, obedecemos a Dios, viene una doble bendición para nosotros y más cuando lo hacemos en tiempo de dificultad como este. O sea que no menosprecies y no desprecies y no dejes de valorar que este tiempo para dar es un tiempo que Dios diseñó para probar tu corazón, para ver si estabas dispuesto a dar en tu relación, en tu trabajo también, ¿verdad? Valorar. ¿Cuántos no están valorando su trabajo porque no le dan al Señor lo que le corresponde? Y creen que es por mis fuerzas, es que yo he logrado, es que yo he estudiado. Muy bien, pero yo te pregunto, cuando el Señor permita que se te acabe el oxígeno, yo te pregunto, ¿para dónde vas a ir? ¿Qué otros logros más vas a tener? ¿Qué otras cosas más vas a anhelar? Así es que tengamos cuidado porque el que administra, dice la Escritura que Él tiene los límites de nuestra habitación. Nosotros no le agregamos a nuestros límites los que Dios ya puso, a menos que caminemos en la honra, ¿verdad? Porque el que honra a su padre y a su madre tiene largura de días y ni modo, ¿verdad? Eso dice la Escritura y también yo creo que es siempre posible recibir esa bendición. Podríamos quedarnos aquí, ¿verdad?, en la siembra
y la cosecha, porque es abundante este terreno para poder platicar, pero yo quiero llevarte porque quiero llegar a algunas cosas importantes. Dice que esta ley, la ley de la siembra y la cosecha, se conoce y se basa en el principio eterno, que es dar. Dios mismo fue el primero en practicar este principio, y vamos a Apocalipsis 13:8 para que lo veamos, ¿verdad? Porque dice, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado, que dio su vida, que nos enseñó a dar la vida. A ver, pongámonos a pensar en el Señor Jesucristo, la ley de Cristo. A ver, platiquemos un poquito. ¿Por qué se dio? ¿Por qué entregó su vida? ¿Por qué entregó su cuerpo? ¿Por qué entregó su mente? ¿Por qué Él también entregó su boca? Porque dice la Escritura que a pesar del sufrimiento, Él enmudeció. Él tuvo que permitir los golpes, de acuerdo al principio de dar. Él tuvo entonces que no nada más permitir, sino también tuvo que ver la manera de poder entender por qué lo estaba dando también, y esa manera era la inobediencia. El Señor me mandó, tengo que pasar esto, lo tengo que pasar. ¿Y cuántos se están quejando por lo que están pasando? Yo creo que muchos. Pero sin embargo, el principio de dar viene desde el Señor. Tenemos un Dios que está acostumbrado a dar y dio a su Hijo precisamente para que, diríamos, lo maltrataran, lo golpearan y al final lo mataran en la cruz. Obviamente no quedó ahí, nosotros sabemos que ha resucitado, pero entregar la vida de esa manera, yo pregunto, ¿realmente sabía dar el Señor o no sabía dar? Y yo creo que nos está enseñando este principio del poder dar. Pero entonces Dios planeó dar lo que más amaba. Fíjate bien, San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿para qué dio? ¿Por qué dio? Él sabía las consecuencias de dar, sí, amado, y dio una gran bendición para toda la humanidad. Entregó su vida con dolor y con sacrificio, permitiendo, ¿verdad?, los escarnios, ¿verdad?, logrando pues que ese, diríamos, ese tormento, ¿verdad?, esos golpes fueran recibidos, pero en un cuerpo que estaba dedicado para agradar a Dios. Y nosotros no queremos sufrir en el cuerpo nada. Ya cualquier cosita nos duele, cualquier cosita nos saca del proyecto de Dios, cualquier cosita nos hace dejar de valorar lo que Dios diseñó. Cuando en el matrimonio no estamos bien, amados, significa que estamos diciéndole al Señor, tú no hiciste el matrimonio correcto. Y discúlpame, dice la Escritura que todo lo diseñó hermoso desde el principio el Señor, pero nosotros, dice, el ser humano no alcanza a entender cuál es la profundidad de este diseño. Entonces, estar casado, amado, es una gran bendición. Estar casado es un proyecto espiritual de Dios. No es de que simplemente nos casamos y ya porque hay hombres y mujeres. No, 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 amado. Los espirituales, los que llegan al altar, están en un proyecto divino, y entonces su matrimonio es un taller de Dios para provocar las más grandes bendiciones para la casa. De repente la amada solo está quejándose y exigiendo más, sin saber que ella debe ser partícipe de que ese más haya en casa, de que eso más se logre, de que la puerta se abra. Pero como estamos acostumbrados solo a recibir, dame, 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 quiero, 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 sin ese principio, entonces por eso hay muchas familias que están pasando por grandes estragos, llamemos de necesidad económica. ¿Por qué? Porque no saben dar, porque no hay un principio de dar, porque cada quien da cuando quiere, cuando puede, y cuando siente y cuando tiene ganas, pero no da por agradar a Dios. Nunca piensa, yo me voy a dar porque quiero agradar a Dios, yo voy a cumplir porque quiero agradar a Dios, yo me voy a sacrificar porque quiero agradar a Dios. O sea que este principio es tan importante porque el Señor quiere que tengamos una vida llena de abundancia. Pero vamos a Lucas 6:36, amados. Dice la Escritura, ser misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Siendo el dar, fíjense bien. Entonces, si nuestro Padre es misericordioso, aquí nos está diciendo que el dar es el principio y obviamente de parte de los atributos de Dios, pero que quiere que seamos como Él, o sea, que nos demos. Ahora, aquí nos detenemos para hacernos la pregunta. ¿Realmente
nos sabemos dar porque dice ser misericordiosos. Así, o sea que yo te pregunto, la Biblia dice que nuestro Padre es misericordioso. Entonces, los hijos, ¿cómo deberían de ser? ¿Será que deberían de ser misericordiosos? ¿Que deberían de entender qué es darse? ¿Quiere Él que nos demos? Entonces, el darnos, amado, es tan profundo y yo quiero llegar ahí, espero que ya esté cerca, porque es profundo el aprender a darnos, porque eso se llama ofrenda. Y cuando sabemos ofrendarnos, entonces sabemos ofrendar también en la casa de Dios y por consiguiente hay una protección en la casa que tenemos nosotros. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Okay, o sea que el Señor ya planeó, ya hizo los planes, ya dio los planes. Declara el Señor, tengo planes de bienestar y no de calamidad para darte un futuro con esperanza. O sea que entonces, ¿cómo diseñó Dios tu futuro? Lo diseñó entonces con esperanza. Lo diseñó entonces para darte, porque dice para daros. Esa palabra daros, yo no sé si se entiende qué es dar, ¿verdad? Porque te quiero dar un futuro con esperanza. Entonces, si Dios quiere darnos un futuro con esperanza, yo quiero preguntarte en realidad, ¿sí crees que Dios da o no da? Porque si tú eres hijo de Dios, lo más seguro y lo más lógico es que también sepas dar. Pero ¿será que tienes planes también para dar en tu matrimonio? ¿Tienes planes de dar para la amada? ¿Tienes planes de dar para el amado? Porque yo creo que a las amadas les gustaría mucho estos planes, ¿verdad? Que tuviera el varón para darles, uy, aleluyita, gloria a Dios, pero pregunta al revés, ¿verdad? ¿Será que tú tienes planes para darle algo al amado? Yo tengo mis serias dudas ahí, serias dudas. ¿Por qué, amados? Porque necesitamos entender que el plan que Dios tiene para darnos es un plan con una esperanza firme y con una esperanza de sus bendiciones. Adelante, por favor. El pastor Víctor Montalvo dice, dar significa que es una entrega a otro. La gracia está en dar con amor y liberalidad. Una de las cosas que provocan que las bendiciones de Dios nos alcancen es aprendiendo a dar. Ahí está el principio, ¿verdad? Gracias, pastor Vic. Entonces, ¿estamos dispuestos a dar? O sea que, en otras palabras, te voy a decir lo que te estoy preguntando. ¿Estás dispuesto a ser bendecido por Dios? ¿Estarás dispuesto a tener la abundancia que Dios quiere darte? Tienes que aprender a dar. El principio de darte debe ser un código que esté en nuestra mente de tal manera que respondamos siempre. Amados, que hay que hacer esto. Amén, vamos a dar. Hermanos, que vamos a ir a tal parte. Amén, vamos a cooperar. Amados, que nos toca ya tanto para hacer esto. Amén. ¿Por qué? Porque debe de ser un principio el dar. Y de eso, amados, la bendición va a venir para ti. Siempre va a venir una bendición para ti. Adelante, por favor. Sí, también igual el pastor Víctor Montalvo dice, Proverbios 11:25, el que es generoso prospera, el que da también recibe. Lo que significa dar no solo beneficia a la persona que recibe, sino también a la que da. Y más a la que da, ¿verdad? Porque está en la mejor posición. O sea, cuando dice bienaventurado, doblemente bendecido, el que da. Entonces, el que recibe, recibe, ¿verdad? Y si se lo come, se lo gasta, hasta ahí llegó lo que recibió. Pero el que dio de parte de Dios, agradando a Dios, el que dio con alegría, ese recibe doble bendición, ¿verdad? No digamos doble de lo que dio, no, doble bendición de lo que él necesita y Dios quiere darle también. Adelante, por favor. La hermana Rosario dice, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Proverbios 18:16. Ahí está. Entonces, dar te deja siempre en buena posición. Dar te lleva siempre. Hablemos de Job. Job aprendía a darle en sacrificio a Dios. Sacrificio por sus hijos, también por él, ¿verdad? Para estar siempre delante de Dios ofreciendo sacrificio y ofrenda. Ok. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió después que él dio? Tal vez pasó un tiempo de tremenda enfermedad y necesidad y de destrucción de su casa, pero ¿cuál fue el final? Aquí el asunto, amados, es que aprendamos, él mismo decía que nada más lo bueno es de recibir de Dios y no lo malo, o sea que estaba, su código en la mente era, Dios me ha dado y si Dios también me quita, adelante, sea su nombre bendecido. Pero al final recibió bendición, al final el Señor lo levantó, así como sabía que era Job, lo volvió a poner en un lugar de privilegio y estaba seguro el Señor de que Job iba a responder
adecuadamente. Y él decía, yo sé que mi Redentor vive donde quiera que esté. Él al final me va a poner en un buen lugar. Y ahí lo puso el Señor porque su confianza estaba en él, pero porque sabía dar también. Adelante, por favor. El hermano Héctor Martín, 2 Corintios 8:12, porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido, según lo que tiene y no según lo que no tiene. Así es. Entonces, ¿será que el que recibe bien? Porque aquí, amados, tenemos serios problemas, porque hablamos del dar, pero también debemos de hablar del recibir. Hemos estado comentando hace un momento cómo se recibe. Porque así como recibes, fíjate bien, tú puedes ser alguien que no eres digno de recibir nada y recibiste. Pero como no eres agradecido, entonces, ¿qué va a pasar, amado? Que las puertas se te están cerrando y se te van a cerrar, y si te están cerradas, van a ser cerradas peor todavía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sabes recibir y mucho menos vas a saber dar. Entonces, si cuando recibes no tienes nada y cuando recibes entonces no eres agradecido, mucho cuidado, porque le estás poniendo un cerrojo muy fuerte a la puerta de la bendición. Y tal vez cuando el Señor ya la cierre, definitivamente, por más que le hagas, no la vas a poder abrir. Entonces, caminemos. Gracias, Héctor. Vamos más adelante. Aquí ya llegamos, ¿verdad? A una parte. Espero que nos dé tiempo. No sé cómo voy con el tiempo, pero espero que nos dé tiempo. ¿A quién dio? Fíjate, lo que dio el Señor. Yo quiero que ahorita veamos, pues, que lo que dio el Señor. ¿Qué dio el Señor? ¿Qué dio Dios? ¿O cómo nos puede enseñar a dar? En primer lugar, dio a su Hijo, ya lo vimos en San Juan 3:16, pero también da sabiduría. Está en Primera de Reyes 5:12, sabiduría para gobernar de acuerdo a su voluntad, y si no mal recuerdo está hablando de Salomón. Entonces, eso es lo que Dios da. O sea que Dios está dispuesto a dar, ya dio a su Hijo, le da sabiduría al que se la pide, dice, pide sabiduría y se te va a dar, pero también nos da vida eterna, dice la Escritura en 1 Juan 5:11, para permanecer siempre con Él nos da una vida eterna, porque Él quiere que estemos con Él para siempre. Entonces Dios está dando, dio a su Hijo, da sabiduría y da vida eterna, pero también nos da el alimento espiritual, amados, y yo no sé si alcances a comprender la profundidad de que estés conectado, la profundidad de que estés dispuesto a recibir el alimento espiritual. Porque aquí no estamos hablando del concepto de un hombre, no, amado, estamos hablando de lo que dice la Escritura, y nos da un alimento espiritual. ¿Para qué? Para fortalecernos en nuestro hombre interior y así deleitarnos en su presencia. Necesitamos el alimento, sí, amados, pero aquí viene el asunto del que he estado haciendo o recalcando, ¿verdad? ¿Cuántos no saben recibir? Ya lo dimensionamos en quien recibe y no merece y es malagradecido. Pero ¿será que también dentro del alimento espiritual hay muchos que no lo reciben y son malagradecidos? ¡Ay, es lo mismo! Es lo mismo, amados. El que es agradecido, pues se conecta. El que es agradecido está al pendiente. ¿Por qué? Porque quiere el alimento espiritual. Porque miren, amados, definitivamente quien no tiene alimento espiritual no está fortalecido. Y su almita le gana en todo. Y ahorita está lamentándose. La situación. Es que no tengo. Es que a ver si Dios se apiada de mí. No. Lo que pasa es que no, como no amas el alimento espiritual, no tienes fortaleza y mucho menos tienes deleite en buscar a Dios. Entonces, aquí tenemos que preguntarnos nosotros, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo de acuerdo al agrado de Dios? ¿Estamos viviendo como queremos, verdad? Estamos viviendo de acuerdo bueno, hoy sí quiero, hoy sí tengo tiempo, hoy no me dormí, hoy no voy a comer, luego como. Yo no sé cómo sea tu deseo de recibir lo que Dios te quiere dar, porque lo que Dios nos está dando, amado, yo siempre lo he considerado, es un verdadero alimento espiritual. Pero no nada más da eso el Señor, también nos dio su nombre, Hechos 4:12, para que por ese nombre fuésemos salvos. Un nombre sobre todo nombre. También nos lo dio, sí. Dice la Biblia en Juan 14:27 que nos da su paz para que fuésemos guardados en nuestra mente y corazón. ¿Cuántos no tienen paz? Y además la paz, amado, es la palabra Shelem, que significa prosperidad también. Ahorita a ver si llegamos allá, ¿verdad? Pero sí nos da la paz el Señor, sí.
y está dispuesto y ya no la dio la paz. O sea, que no está esperando, ay, que le digamos, ay, Señor, ¿me das paz? No, hombre, ya te la mandé, ya nada más recíbela, ¿verdad? Entra en ese plan para que recibas, para que entonces estés siempre guardado en tu mente y tu corazón. Algunos no tienen paz, ¿por qué? Porque no la han recibido. Dios se la quiere dar y ellos están ignorando a Dios, ¿verdad? Y hay un tiempo para recibir, como ahorita el alimento espiritual. Andamos en otras cosas, menos en lo que tenemos que andar, amados. Y también dice que nos da una tierra para conquistar, ¿sí o no? ¿Nos da una tierra para conquistar? Claro que sí. Y ahí está nuestra casa, ¿verdad? Ahí está el matrimonio, nos dio una tierra para conquistar todas las bendiciones, amado. El pueblo tenía que llevar una característica hacia Canaán, el ser un conquistador. Y les dio, ¿verdad?, ensayos en el camino y tenían que destruir a algunos, ¿verdad?, que se oponían. 31 reyes que estaban ahí en ese lapso para llegar a Canaán. Tuvieron que demostrar que eran vencedores, pero lo más terrible, que cuando llegaron a la frontera resulta que ya no tenían ganas. Ya no tenían ganas de pelear, ya no tenían ganas de conquistar esa tierra. ¡Ay, están muy grandes! ¡Ay, somos langostas! ¡Nos van a matar! Discúlpame, solo 2 pensaban que lo que Dios había dicho no había de otra. El Señor dijo que esa tierra es nuestra y vamos por la tierra porque Dios nos la dio. Pero ¿cuántos tienen esa mente? Y entonces, ¿Dios te da una tierra para conquistar? Sí, ahora el problema y la pregunta sería, ¿verdad? ¿Has aprendido a pelear por esas promesas? ¿Has aprendido a pelear por esa tierra que Dios ya te dio? Pero bueno, ahí ya ponte a pensar, ¿verdad? También dio su cuerpo y su sangre. Estábamos comentando en Marcos 12, del 22 al 24, nos dice, para remisión de nuestros pecados. Puso su cuerpo en sacrificio y derramó toda su sangre para darnos el beneficio de ser salvos y de que nuestros pecados sean borrados, amados. Pero también se dio a sí mismo, según Gálatas 1:4, y con él se dio a sí mismo y con él todas las cosas nos dio el Señor. Entonces Dios ya nos dio. Dios quiere que ese principio también lo tengamos, que en nuestra vida también aprendamos a dar, aprendamos a ministrar paz, aprendamos a que la familia aprenda a pelearla y conquistar la tierra que Dios nos ha dado y también darnos a sí mismo. El Señor se dio a sí mismo. ¿Hubo golpes? Sí. ¿Hubo malos tratos? Sí. Hubo tal vez odio para golpearlo también. Pero se dio a sí mismo, o sea que Él ya se dio. Y nosotros no queremos sufrir. Ay, no, ya me cansé de sufrir, ya no quiero sufrir. Y pues con el perdón, ¿verdad? Pero este caminar tenemos que aprender a dar y darnos a nosotros mismos. ¿En qué nos damos? Hablemos del matrimonio, ¿realmente nos damos a nosotros mismos? Yo tengo serias dudas con esto, amados. Porque como no está el código de dar y no queremos agradar a Dios, pues hacemos lo que queremos y tenemos nuestro propio concepto de lo que dice la Biblia y como ya tenemos experiencia o colmillo espiritual, manipulamos toda la palabra del Señor para hacer lo que se nos pega la gana. Entonces ese es un gran problema del principio de no dar. Pero ahora vamos a ver, ¿a quién vamos a dar? Aquí dice que a Dios. ¿Es el dueño de nuestra vida? Claro que sí. ¿De todo lo que tenemos y somos? Claro que sí. Por lo tanto, Dios nos demanda que demos, en algunos casos como mandamiento y en otros casos voluntariamente, como la ofrenda de paz. Entonces pregunta que a lo mejor y no voy a obtener ninguna respuesta, pero ¿realmente te das en las órdenes de Dios? Y mucho menos, yo creo que aquí hay cero, ¿verdad? Te das voluntariamente, yo tengo serias dudas con eso, amados, porque no saber darse como ofrenda, no saber qué es la ofrenda, porque la ofrenda dice que tienes que dar generosamente. En otras palabras, tienes que darte generosamente. A ver, ¿qué das más allá de lo que das? Pregunta para los matrimonios, ¿verdad? ¿Qué damos más allá de lo que damos? ¿O qué podemos dar más allá de lo que estamos dando? Preguntémonos en esta tarde, porque ¿será que nuestro matrimonio es una tierra estéril? Porque yo no doy porque solo estoy acostumbrada a recibir. Y porque si doy, si se merece o no se merece. Y discúlpame, así no dice la Biblia. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros que aprender? Tenemos que dar porque Dios nos ordena dar. Fíjate bien, o sea que aquí no es, no, algunos dicen, es que todo es voluntario. No, amados, no, para dar no todo es voluntario.
Es voluntario si tienes dinero y lo quieres dar, ese sí es voluntario. Pero hay mandamientos que el Señor da para administrar nuestro cuerpo, administrar nuestro tiempo, administrar nuestra vida espiritual, pero diríamos, ¿estamos realmente dando lo que el Señor pide? Porque ¿a quién hay que dar? Hay que darle al Señor, discúlpame. Ha de estar pensando la amada, es que le voy a dar al don, no merece, o el don va a decir, a la amada no merece nada más que unas cachetadas, unas patadas y que la eche a la calle, ¿verdad? Pero no, amados. Aquí tenemos que aprender a dar porque el Señor nos manda a dar, porque el Señor tiene principios que necesitan ser grabados en nuestro corazón para poderlos ejecutar. ¿Cuántos mandamientos? Yo pregunto, ¿verdad?, a todos los que me están escuchando, ¿cuántos mandamientos en realidad realizan en su vida? ¿Será que solo realizamos lo que nos acomoda, lo que nos parece bien, lo que no me compromete mucho, lo que me hace vivir una vida light espiritualmente? ¿O realmente estamos dispuestos a dar, amados? Aquí tenemos que entender a quién vamos a dar, a Dios, pues. Levítico 7:11, fíjate, vamos para allá. Esta es la ley del sacrificio de la ofrenda de paz. O sea que hay una ley del sacrificio de la ofrenda de paz, que será ofrecido al Señor. Si lo ofrece en acción de gracias, entonces juntamente con el sacrificio de acción de gracias, ofrecerá, en otras palabras, tiene que dar. ¿Qué tiene que dar? Tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untados con aceite, y tortas de flor de harina bien mezcladas, amasadas con aceite. ¿Qué tenía que dar? Si te das cuenta aquí, la ley del sacrificio de la ofrenda de paz, diríamos de la ofrenda de acción de gracias, de gratitud hacia Dios, tenía que dar. La persona que la llevaba tenía que dar, y no tenía que dar lo que quería. No decía, bueno, llevo unas tortas sin levadura. No. Dios decía, tortas sin levadura, amasada con aceite, y hojaldres también. Y también vas a llevar otras tortas de harina. O sea que no es lo que, bueno, yo voy a llevar esto y ya. Hay que se conforme Dios. No, amado, esto era una ley. Sí, espero que lo estén leyendo conmigo, ¿eh? Era la ley del sacrificio de la ofrenda de acción de gracias, de la gratitud. La ofrenda del escaneo del corazón. ¿Estás agradecido? Debes de aprender a dar una ofrenda. Y dar, miren, amados, a veces pensamos que el dar es como cuando hablamos del matrimonio, ¿verdad? Bueno, sí me dio y quiso estar conmigo. No. Aquí está diciendo que hay muchas cosas que dar. No solo es una cosa que hay que dar, hay que aprender a ser generoso, porque nuestro Dios es generoso y abundante. Nosotros debemos de caminar en esa misma abundancia, abundancia de amor, abundancia de paz, abundancia de comprensión, abundancia de cariño, abundancia de consuelo. Entonces de repente nada más queremos abundancia, pero no de otras cosas, sino de lo que tenemos que dar. Seguimos adelante. Aquí la palabra dar es la que veíamos, la palabra shelem, significa sacrificio voluntario. O sea que no es aquí que estén forzando al don, ¿verdad? Órale, quiero estar contigo, le dice la amada, ¿verdad? Y se está haciendo para atrás, se quiere echar a correr. No. Sacrificio voluntario, con agradecimiento. Ofrenda de paz significa el poder tener paz, la paz shelem, y la paz shalom también es otra raíz. Pero fíjate, esta raíz shalom significa estar seguro. O sea que cuando tú tienes paz, estás seguro. El dar, amado, el saber dar, porque ofrenda de paz es dar, ¿verdad? Es dar completamente en sacrificio voluntario. Entonces significa estar seguro, pero fíjate qué tremendo, porque esta paz, por eso tiene que ver con el matrimonio, porque es estar seguro en tu mente y en tu cuerpo y en tu estado emocional. O sea que Dios, que está buscando cuando te dice, yo te quiero dar la paz que el mundo no da, te quiere dar paz en tu mente y en tu cuerpo, que no haya necesidades que no estén cubiertas, sino que estés completamente, porque significa completo también. Estar en paz significa completo. Entonces, cuando el hombre y la mujer están completos, tienen paz, obviamente. Ser amistoso también. Cumplir, dar el pago significa ofrecer, como veíamos en dar, hacer paz. Y también significa estar en paz es ser un próspero. El dar es atraer la prosperidad. Pregunto, ¿verdad? ¿Realmente sabemos dar?
porque ya con este principio yo creo que hoy sí algunos hermanos y hermanas van a estar diciendo, ahora sí, lo hizo enojar la pastora. No, la pastora me mantiene enojada toda la vida, no se preocupe. O sea que no me hizo enojar. Entonces, ¿qué necesitamos, amados? Es entender que Dios tiene un plan de un futuro con esperanza para nosotros, un futuro con bendición para nosotros, un futuro con principios para ejecutar y entonces recibir las bendiciones. Miren, amados, Dios dice en la palabra que son bendiciones abundantes que tiene Dios. Y yo te pregunto, ¿realmente has recibido las bendiciones abundantes o tienes serios problemas con alguna necesidad? Porque debería de haber abundancia de amor también, abundancia de comprensión, abundancia de un trato cordial entre esposo y esposa. Entonces lo que estamos viendo, amados, es muy importante, pero bueno, después vamos a ver las cosas que Dios pide. ¿Qué es lo que Dios pide? Se va a poner emocionante en nuestro siguiente capítulo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a aprender a darle a Dios lo que Él pide, no lo de que yo quiero darle. Porque yo quiero darle, ¿qué? Pues de repente nuestra mente tan mezquina, ¿verdad? Y tan poquitera. Pues yo que se conforme Dios con esto. Me conecto ahí una vez a la semana si puedo. No. Dios quiere que te alimentes espiritualmente porque el alimento ya lo envió para ti, pero necesitas recibirlo. Necesitas tener un código de aceptación porque también te quiere enseñar Dios a dar para poder recibir. Entonces el que da puede recibir, amados. Así es que hasta aquí nos quedamos. Dios les bendiga, amados. Gracias por estar atentos. Dios bendiga a todos, a todos los que han participado, ¿verdad? Con nosotros. Yo quisiera bendecirlos, ¿verdad? En este tiempo. Yo quisiera que este tiempo podamos entenderlo, amados. Que todos los que me están escuchando seguramente encontraron una necesidad dentro de este mensaje. Seguramente se tocaron áreas sensibles. Pero Dios está invitando, ¿verdad? Que aprendamos a dar. ¿Cómo puedes aprender a dar? Pues estar dispuesto. Ya solo el que está cansado de sufrir puede dar, ¿verdad? Y puede decir, bueno, ¿qué me quita? Voy a dar. Voy a darme por completo. Voy a construir un dar, ¿verdad? Un dar en abundancia, gozo, paz, que mi familia esté en paz, que mi familia esté contenta, que mi familia anhele estar en casa. Normalmente la gente se sale de su casa porque no aguanta el ambiente de su casa. Pero yo he dicho, como dice la Escritura, dale amor a las personas y ahí van a estar en la casa. No van a querer salir de casa porque en casa lo tienen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, amados? Aprender a dar. Tal vez vamos a empezar con poquito para dar. Tal vez tu ánimo ahorita, ¿verdad? Y tu emoción ahorita no alcance más que para el 0.001%, ¿verdad? Pero bueno, algún día llegarás al 1, algún día llegarás al 2. Y en ese avance, lo más seguro es que Dios te va a bendecir, que Dios te va a mostrar que dar siempre va a acarrear doble bendición para tu vida. Entonces este manual del crecimiento matrimonial, lo que Dios quiere es darle al matrimonio un futuro con esperanza, un crecimiento que lo lleve a tener siempre esperanza en el Señor. Así que Dios les bendiga, amados, y yo deseo que todos sean prosperados, que todos sean bendecidos. Si alguien tiene necesidad también, si quiere mandarnos su necesidad, también queremos orar a favor del que esté necesitado, orar a favor de aquel que está necesitado tal vez y que necesita despertar como un verdadero hijo a través de una paternidad. O sea que todo tiene remedio, todo tiene solución siempre y cuando queramos recibir esa bendición de parte de Dios. Así que, amados, vamos a orar y muchas gracias por estar atentos. Dios les bendiga, amados. Padre, te damos gracias en este hermoso momento, Señor. Te damos gracias por lo que tú nos concedes recibir. Bendecimos, Señor, a toda tu casa de deleite donde quiera que estén, Señor, declarando sobre su vida la abundancia de tu amor, la abundancia de tu bendición, la abundancia de tu paz, Señor, y la abundancia, Señor, de esa vida que tú tienes, abundante, llena de esperanza, Padre. En el nombre de Jesús, declaramos, Señor, una iglesia bendecida en tu nombre y declaramos que tú has de mostrarles todavía algo mejor a tu pueblo, Señor. Es nuestro deseo, Señor, y es nuestra declaración a favor de tus hijos, Padre.
Bendícelos ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, amados. Muchas gracias por participar.